Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Imagina esto un segundo. Enciendes el motor, sales de tu casa y ¡boom!, te quedas atrapada en el tráfico durante 20 minutos. Respirando humo de escape puro, claro. Exacto. Respirando humo, súper frustrada, y todo esto para recorrer una distancia que, si lo piensas, podrías haber caminado a buen paso en 10 minutos. Es un error de cálculo absurdo de nuestra vida diaria. Es que suena de locos. Y fíjate que un estudio reciente de la Universidad de Oxford revela que hasta el 50%, o sea, la mitad, de los viajes que realizamos en automóvil en entornos urbanos son menores a 5 kilómetros. ¿Menos de 5 kilómetros? Es poquísimo. Poquísimo. La mitad de las veces que usamos esa máquina enorme de 1 tonelada es literalmente para movernos a la vuelta de la esquina. Así que, qué gusto dar la bienvenida a nuestra audiencia a esta inmersión profunda en nuestra sección de ciencia. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a desentrañar el futuro del transporte urbano. Un tema que, digamos, nos afecta a absolutamente todos los que salimos de casa. Totalmente. Y para entender si la movilidad activa, o sea, las bicicletas eléctricas y los scooters, son el verdadero futuro, hemos traído a la mesa una montaña de documentos. Tenemos desde estudios de Oxford y del Banco Mundial, reportes de mercado globales de McKinsey, hasta las nuevas, y déjame decirte, muy estrictas regulaciones de este año 2026 en México y España. Que están dando muchísimo de qué hablar, por cierto. Sí, exacto. Así que, a ver, analicemos esto. ¿Por qué el automóvil, que nos prometía esta libertad absoluta de ir a donde quisiéramos, se terminó convirtiendo en el villano indiscutible de la ciudad moderna? Bueno, el diseño mismo de la ciudad nos da la respuesta. O sea, el dominio del coche no fue como un fenómeno natural que simplemente pasó. Fue una reingeniería completa del espacio público impulsada a mediados del siglo XX. Una decisión consciente, vaya. Tal cual. Mira, las calles, que históricamente eran espacios de convivencia donde había mercado, tránsito peatonal libre, de pronto se rediseñaron alrededor de las dimensiones y sobre todo las velocidades de una máquina. Claro, apartando a las personas. Exacto. Y ahora nos enfrentamos a lo que los planificadores urbanos llaman la paradoja de la movilidad urbana. Porque, seamos sinceros, la gente no se sube a su coche para recorrer 3 kilómetros porque le encante estar en un embotellamiento. Nadie ama el tráfico, definitivamente. Lo hacen porque la infraestructura actual convirtió al automóvil en la única opción segura. O sea, cuando las aceras están destrozadas o de plano no existen y no hay ciclovías protegidas físicamente, pues un chasis de acero se convierte en tu escudo. Es una protección indispensable para el individuo, aunque sea súper perjudicial para el colectivo. Y esa protección individual, según veo en los datos de las fuentes, tiene un costo espacial altísimo. Son números muy reveladores. Un vehículo particular exige, en promedio, unos 15 metros cuadrados de espacio en la vía pública. 15 metros cuadrados. Es como una habitación entera. Exacto, una habitación rodante. Y eso es tanto si va a 60 kilómetros por hora como si esté estacionado todo el día, ocupando un carril muerto. Que es la mayor parte del tiempo, por cierto. Sí, 95% del tiempo está parado. Y en contraste, un vehículo de micromovilidad, digamos un scooter o una bicicleta, utiliza menos de medio metro cuadrado. Entonces, al final es un problema de pura geometría, ¿no? Es física y geometría básica, ¿sí? No cabemos. Por eso, cuando escucho a los políticos prometer que van a construir más pasos a desnivel o a meter más carriles para solucionar el tráfico, siempre me acuerdo de esa analogía del urbanista Louis Mumford. Él decía que construir más carriles para solucionar la congestión es como aflojarte el cinturón para curar la obesidad. Esa frase de Mumford es brillante. Ilustra perfectamente este concepto técnico que llamamos la demanda inducida. A ver, explícanos un poco más eso de la demanda inducida. Pues mira, cuando una ciudad inaugura un nuevo carril, la congestión desaparece, pero solo durante unos meses. Lo que ocurre a nivel psicológico y económico es que el costo de conducir, que medimos en tiempo de traslado, acaba de bajar. Claro, la gente piensa, ahora llego en 10 minutos, voy a usar el coche. Exactamente. Despierta una demanda latente. Personas que antes quizá tomaban el transporte público, o que viajaban en horas no pico para evitar el caos, o que simplemente no salían,
De pronto deciden que la nueva ruta es súper conveniente. Y se vuelven a subir al auto. Y en muy poco tiempo, esos nuevos conductores llenan por completo la infraestructura adicional. Entonces, devuelven el tráfico a su estado original de saturación, pero ahora, ojo, con miles de autos extra emitiendo gases y ocupando más espacio. Es como un ciclo de nunca acabar. Pero espera, porque aquí entra algo interesante. La industria automotriz y gran parte de las políticas públicas nos han estado vendiendo una salida a esto durante toda la última década. O sea, se supone que los autos eléctricos, los famosos EVs, iban a salvar el planeta y limpiar nuestras ciudades. La gran promesa tecnológica. Sí, porque tienen 0 emisiones por el tubo de escape. Entonces, ¿por qué en todos estos estudios de urbanismo moderno que estamos revisando los siguen considerando parte del problema en lugar de, pues, la solución definitiva? A ver, los autos eléctricos sí mejoran la calidad del aire a nivel local. Eso sin duda. Eliminar el óxido de nitrógeno y las partículas finas de nuestras calles salva vidas. Eso es innegable. Claro, el problema real es que el auto eléctrico soluciona el humo, pero ignora por completo la geometría que mencionabas antes, y también la huella de carbono de todo su ciclo de vida. O sea, la fabricación y todo eso. Exacto. Fabricar un vehículo eléctrico requiere extraer minerales críticos de la tierra, como litio, cobalto, níquel, y se necesitan procesos industriales de altísima intensidad energética solo para ensamblar estas baterías que pesan cientos de kilos. Que son pesadísimas, sí. Y además, ese vehículo se va a recargar conectándose a una red eléctrica, que, seamos honestos, en muchos de nuestros países sigue dependiendo fuertemente de la quema de carbón o de gas natural. Ah, claro. Entonces es un cambio en el lugar de la emisión en lugar de una eliminación real de la misma. En gran medida, sí. Y de hecho, el estudio de Oxford que estamos revisando cuantifica esto de una manera súper tajante. Muestra que andar en bicicleta, incluso si consideras la energía de fabricación de la bici y las calorías extra que tú como ciclista quemas y luego consumes en comida, reduce las emisiones 10 veces más que conducir un auto eléctrico. ¡Wow! 10 veces más. Sí. Y volviendo al problema del espacio, un SUV eléctrico atascado en el tráfico ocupa exactamente los mismos 15 metros cuadrados que un SUV de gasolina. Así de simple. No devuelven el espacio público a la gente. O sea que un embotellamiento silencioso y sin humo, pues no deja de ser un embotellamiento. Tal cual. Entonces, si el EV no puede resolver la congestión, ni lo que llaman el problema del último kilómetro, que es esta distancia corta pero molesta entre una estación de transporte masivo y tu destino final, la lógica dicta que la tecnología tenía que encogerse, ¿no? Tenía que volverse personal. Exacto. Y los reportes de mercado reflejan este cambio tectónico increíble. Según los documentos de McKinsey, proyectan que el mercado global de la micromovilidad va a alcanzar los $340 millones para 2030. Es una locura de dinero. Una barbaridad. O sea, no es una moda pasajera, es una reorganización total del transporte en lugares como Perú. Fíjate, el uso de la bicicleta pasó del 0.9% al 4.9% en un periodo súper corto de tiempo. Y el salto verdaderamente disruptivo ahí llegó con la electrificación a pequeña escala, porque las bicicletas eléctricas han destruido las barreras físicas que antes limitaban la movilidad activa. Claro, las subidas, el sudor, todo eso. Exactamente. Antes, un trayecto de 15 kilómetros requería un esfuerzo atlético, ¿sabes? Era llegar empapado en sudor a la oficina, o intentar evitar pendientes muy pronunciadas. Pero el motor eléctrico de asistencia al pedaleo cambia toda la fisiología del viaje. Te da como superpoderes. Sí, literal. Y mira, en países con infraestructura ya madura como Holanda, los radios de viaje cotidianos en e-bikes se han expandido hasta los 30 kilómetros. O sea, han reemplazado trayectos interurbanos que antes eran dominio exclusivo del coche. Y la miniaturización de la batería ha llegado a extremos que, la verdad, parecen de ciencia ficción. Porque las fuentes detallan el surgimiento de dispositivos, no sé si los viste, los Wheel Fit. Ah, los patines, sí. Los patines eléctricos. Estamos hablando de algo que te pones en los zapatos, cuestan alrededor de $599, alcanzan velocidades de 24 kilómetros por hora y encima te dan casi 15 kilómetros de autonomía. Es impresionante lo que logran con un espacio tan reducido. Sí, y lo más fascinante para mí es que incorporan sistemas súper complejos que antes solo veíamos en autos caros, como el frenado regenerativo. Bueno, es que el frenado regenerativo es una verdadera maravilla de la física aplicada a la micromovilidad.
¿Cómo funciona exactamente en algo tan pequeño? Mira, en un vehículo tradicional de combustión, cuando presionas el freno, unas pastillas frotan contra un disco, ¿verdad? Ajá, fricción pura. Exacto. Eso convierte la energía cinética del movimiento en calor, y ese calor simplemente se disipa y se desperdicia en el aire. Pero en un motor eléctrico, ya sea de un Tesla o de estos patines Wheelfit, al frenar, el sistema invierte el funcionamiento del motor. Ah, o sea que funciona al revés. Tal cual. Se convierte en un generador. Utiliza la inercia misma del vehículo para hacer girar el motor, lo que crea resistencia magnética para frenarte y al mismo tiempo genera electricidad que se envía de vuelta a la batería. O sea que recuperan su propia energía mientras te detienes en un semáforo, por ejemplo. Exacto. Es como recargar el tanque cada vez que frenas. Es brillante. Y según las cifras, estos aparatitos son entre 12 y 25 veces más eficientes en el uso de energía que un auto eléctrico convencional. Todo esto suena, no sé, como una utopía impecable. Te pones tus patines robóticos, no contaminas nada y llegas rápido. Suena demasiado bien para ser verdad. Porque la realidad en las calles es muy otra. Cualquiera que camine por una gran metrópoli hoy en día se topa con un caos que es evidente. Hay scooters de alquiler tirados bloqueando rampas para sillas de ruedas, vehículos que van en sentido contrario y, bueno, quejas constantes de peatones atropellados en las banquetas. Porque una solución que en papel es tan eficiente está generando tantísimo desorden urbano. Pues mira, la fricción ocurre cuando inyectas tecnología del siglo XXI en regulaciones y en infraestructura que se diseñaron en el siglo XX. O sea, el hardware choca con la calle. Exactamente. Nuestras calles están diseñadas bajo un esquema binario súper rígido. Por un lado, la acera es exclusivamente para peatones moviéndose, qué sé yo, a 4 kilómetros por hora. Y por otro, el arroyo vehicular es para máquinas enormes moviéndose a 50 kilómetros. ¿Y el scooter no encaja en ninguno de los dos? En ninguno. Un scooter que viaja a 25 kilómetros por hora es un alienígena en ese ecosistema. Si van por la calle, los atropellan los autos. Si van por la acera, ellos atropellan a los peatones. Entonces, ese limbo físico en las calles crea también un limbo legal enorme. Totalmente. Pero fíjate, el impacto va más allá de un simple desorden visual o de tráfico. Hay un estudio exhaustivo súper interesante realizado en la ciudad de Chicago que destapó lo que ellos definen como una paradoja ambiental. ¿Paradoja en qué sentido? Al analizar los patrones de uso de miles de scooters de alquiler en la ciudad, descubrieron que en realidad no estaban sacando autos de las calles como prometían. De hecho, redujeron el uso de bicicletas compartidas en un 7.6%. Espera, ¿la gente dejó la bici por el scooter? Sí, y lo peor, contra toda lógica ambiental, incrementaron el uso de aplicaciones de transporte, tipo Uber, en un 15.7%. A ver. Esa métrica me saca mucho de onda y desafía la intuición. La simple existencia de scooters generó más viajes en coche. Suena loco, pero surge por un efecto colateral logístico y también de comportamiento humano. Primero, muchas personas utilizaron el scooter no para reemplazar un viaje en auto que iban a hacer, sino por mera conveniencia, para no tener que caminar 8 o 10 cuadras. Claro, la pereza. Reemplazaron el transporte humano de cero emisiones, que es caminar, por uno con batería. Exacto. Y segundo, que esto es lo más grave, los scooters de alquiler requieren mantenimiento constante. Las empresas operadoras tienen que desplegar cada noche flotillas enteras de camionetas que en su enorme mayoría son de combustión interna. Ah, claro, para recogerlos. Sí, recorren toda la ciudad para recoger los scooters que se quedaron sin batería, los llevan a un almacén central en las afueras, los recargan toda la noche y luego los tienen que redistribuir por la ciudad al amanecer. Es verdad. O sea, el scooter en sí no emite CO2 mientras lo manejas, pero toda esa cadena logística gigante que lo mantiene operativo quema muchísima gasolina todas las madrugadas. Muchísima. De hecho, el estudio de Chicago calculó que toda esa operación en la sombra generaba 800 toneladas métricas de CO2 anuales. ¡Wow! 800 toneladas. Solo por moverlos. Sí, y si a eso le sumas la vida útil sorprendentemente corta que tienen estos dispositivos, ya sabes, por el vandalismo, el clima y el uso rudo que se les da en la calle pública. ¿Que duran qué? Meses a veces. A veces menos de un año. Entonces, el balance ambiental real se vuelve bastante cuestionable. Bueno, supongo que todos esos vacíos legales, el desorden operativo y los costos ambientales ocultos explican por qué este año 2026 marca como un punto de inflexión radical. Se acabó la etapa del salvaje oeste para la micromovilidad.
Ya los gobiernos dijeron, basta. ¿Sí? Las fuentes muestran una avalancha de regulaciones por todos lados. Por ejemplo, en España, la Dirección General de Tráfico está implementando ya un registro digital nacional obligatorio. Y en Colombia avanzan también con regulaciones muy estrictas para lo que ellos llaman los VELMU, los vehículos eléctricos livianos de movilidad urbana. Pero creo que el caso de la Ciudad de México es el que plantea de lejos el escenario más drástico en los documentos. Sí, estoy seguro de que el caso de la CDMX va a ser un caso de estudio global. Han decidido tratar a la micromovilidad de alta potencia con exactamente el mismo rigor fiscal y administrativo que a una motocicleta de combustión. Y las cifras económicas de eso no son menores, ¿eh? A partir del último trimestre de este año, o sea, ya casi, cualquier vehículo de movilidad eléctrica personal que supere los 25 kilómetros por hora o que tenga un motor mayor a 250 watts necesita tener placas oficiales. Placas de metal como un coche. Sí, placas físicas. Y esas placas tienen un costo inicial de 709 pesos. Pero espera, porque a eso hay que sumarle una licencia especial obligatoria que va de los 572 a los 1,142 pesos, dependiendo el caso. Es un golpe fuerte al bolsillo. Fortísimo. Y si circulas por la banqueta o te agarran sin casco, la multa roza los 1,800 pesos. O sea, pensemos un momento en un repartidor de comida de estas aplicaciones. Alguien que trabaja jornadas súper extenuantes, bajo el sol o la lluvia, para apenas ganar un salario mínimo. Y que usa la bici eléctrica como su herramienta principal de trabajo. Exacto. De un plumazo, el gobierno le impone un costo de entrada de casi 2,000 pesos solo por usar el vehículo que le permite subsistir. Y lo que me parece más loco es que, mientras tanto, en muchas de esas mismas calles de la ciudad, los automovilistas siguen estacionando sus vehículos gigantes de gasolina de forma completamente gratuita. Sí, ocupando un carril entero sin pagar un peso. Entonces yo me pregunto, ¿no estamos sofocando a la alternativa verde y sustentable mientras básicamente seguimos subsidiando al problema real? A ver, esa es la gran contradicción de las políticas de transición actuales. El riesgo de estrangular la micromovilidad con esta burocracia, justo antes de que logre una adopción masiva, es un riesgo enorme. Gravar a la clase trabajadora que opta por un vehículo ligero y eficiente, mientras no se le cobra ni una tarifa de congestión al automovilista, pues refleja una desigualdad profunda, ¿no? Totalmente injusto. Sin embargo, los planificadores urbanos que defienden a capa y espada esta nueva regulación en los documentos, argumentan que hay un activo subyacente que, para ellos, justifica este control estricto. Y ese activo es la generación de Big Data. Big Data. A ver, ¿de qué manera cobrarle placas a un repartidor genera información útil para la ciudad? Pues mira, al obligar el registro y emitir placas que están asociadas a un identificador digital único, la ciudad deja de planear su infraestructura a ciegas. Muchos de estos vehículos, especialmente los que son de flotilla o los más modernos, están equipados con GPS y telemetría. Están conectados a Internet todo el tiempo. Todo el tiempo, constantemente subiendo datos a la nube. Entonces, cada trayecto que alguien hace genera puntos de datos. Cuando el gobierno agrega millones de estos viajes diarios, se generan mapas de calor urbanos de altísima precisión. Oh, ya veo. Los urbanistas pueden visualizar exactamente lo que llaman las líneas de deseo, es decir, las rutas que la gente realmente quiere y necesita tomar independientemente de si el gobierno ya construyó infraestructura oficial ahí o no. Ah, eso cambia todo. Se convierte en evidencia empírica directa. O sea, ya no es solo un grupo vecinal pidiendo una ciclovía en una calle porque les parece buena idea. Ahora tienes un mapa digital en tiempo real mostrando que, no sé, 5,000 personas pasaron exactamente por esa avenida estrecha en bicicleta el día de hoy. Exactamente, es la herramienta política definitiva. Porque piensa esto, para un alcalde o un gobierno local, quitarle un carril de circulación a los automóviles siempre tiene un costo político altísimo. Los automovilistas se quejan muchísimo. Claro, las protestas no se hacen esperar. Pero con esta telemetría masiva en la mano, pueden justificar la creación de infraestructura dedicada, o pueden justificar la implementación de las famosas zonas 30, que son estas calles donde la velocidad máxima por diseño está restringida a 30 kilómetros por hora, para pacificar el tráfico, y lo justifican basándose en datos irrefutables de uso y demanda real. No pueden discutir contra los datos.
Pero eso nos lleva, creo yo, a la conclusión de que regular los vehículos, cobrar licencias y llenarlos de chips de GPS no va a resolver nada a largo plazo si el entorno físico sigue siendo hostil para las personas. Necesitamos intervenir el diseño mismo de la ciudad. Exacto. Necesitamos intervenir el trazado urbano. Y aquí es donde las fuentes que analizamos introducen este modelo fascinante de la ciudad de 15 minutos, que fue conceptualizado por el urbanista Carlos Moreno. De lo que está revolucionando la planificación a nivel global. Básicamente, el modelo de Moreno es un intento directo de revertir la zonificación del siglo XX. Esa zonificación que separaba todo, ¿verdad? Sí, esa visión antigua que separaba estrictamente las áreas residenciales, las comerciales y las industriales, lo cual obligaba a los ciudadanos a realizar esos largos y pesados trayectos diarios de los que hablábamos al principio. Porque tu casa estaba a 20 kilómetros de tu trabajo. Exacto. La ciudad de 15 minutos propone, en cambio, un tejido urbano descentralizado, donde las 6 funciones esenciales de la vida humana, que son vivienda, trabajo, comercio, salud, educación y ocio. Todo lo que necesitas para vivir, básicamente. Todo eso esté disponible a no más de un cuarto de hora a pie o en bicicleta, directamente desde la puerta de cualquier casa. Suena increíble. Y las fuentes documentan casos prácticos que ya están rediseñando metrópolis gigantescas en este momento. Por ejemplo, París está impulsando su Plan Climat, donde priorizan el comercio hiperlocal y las calles peatonales. En Barcelona tienen el modelo de las supermanzanas o superilles, que básicamente bloquean el paso de vehículos a través de bloques enteros de viviendas. Redirigen todo el tráfico pesado por el perímetro externo. Sí, y le devuelven las intersecciones internas, que antes eran calles peligrosas, a los peatones para que jueguen los niños. Y en Australia también están los vecindarios de 20 minutos allá en Melbourne. Pero claro, muchos en nuestra audiencia se preguntarán si lograr todo esto no toma 30 años de obras y presupuestos multimillonarios que solo existen en el primer mundo. Es el gran miedo, que sea carísimo y lentísimo. Pero el urbanismo contemporáneo encontró un atajo brillante: el urbanismo táctico. El urbanismo táctico es fantástico y es ampliamente utilizado en ciudades de nuestra región, como Bogotá, por ejemplo. Es, digamos, la aplicación ágil y rápida de la planificación urbana. Sin tener que romper las calles. Exacto. Sin levantar el asfalto ni verter toneladas de concreto. Los gobiernos locales utilizan elementos temporales y de súper bajo costo. Estamos hablando de pintura brillante en el suelo para delimitar una ciclovía, docenas de macetas pesadas para crear barreras físicas contra los autos o instalar mobiliario de madera en lo que antes eran lugares de estacionamiento. O sea, transforman un crucero peligroso y gris en una plaza peatonal vibrante. ¿En qué? ¿Un fin de semana? En un fin de semana y con muy poca plata. Y la genialidad de este enfoque es que permite probar hipótesis urbanas en tiempo real, con la gente viva usándolo. Si no funciona, no pasa nada. Exacto. Si la nueva configuración resulta que genera problemas insalvables de tráfico o de acceso, pues vas, recoges los conos, se borra la pintura y listo. Pero si es un éxito total y la comunidad se apropia del espacio y le gusta, entonces ya con evidencia en mano se busca el presupuesto grande para hacer la obra de forma permanente y con materiales definitivos. Es una forma de democratizar y acelerar un montón el cambio del paisaje urbano. Pero, y aquí hay un pero muy grande, el rediseño del paisaje nos lleva de frente a lo que podríamos llamar el dilema central de la ciudad de 15 minutos. Del lado oscuro del modelo, sí. Imaginemos esto. El urbanismo táctico funciona de maravilla. La avenida que antes era súper ruidosa y tóxica se vuelve un corredor arbolado precioso, lleno de bicicletas, se abren pequeños cafés y comercios locales y el aire se limpia. Lo que históricamente sucede a continuación es que el valor del suelo en esa zona se dispara a las nubes. Se vuelve el barrio de moda. Y los alquileres se duplican o triplican. Entonces, los comercios tradicionales, la tiendita de la esquina, no pueden pagar las nuevas rentas comerciales. Y los residentes originales son expulsados económicamente hacia las periferias de la ciudad. A esas periferias donde justamente no hay ciclovías. Donde el transporte público es deficiente, no hay árboles, y donde el viaje al trabajo vuelve a ser de 2 horas bajo el sol. Es un círculo vicioso terrible. Has tocado la advertencia más crítica de la sociología urbana actual, que mencionan los estudios. Este fenómeno se conoce académicamente como gentrificación verde. ¿Gentrificación verde? Suena contradictorio, pero tiene todo el sentido.
Sí, porque la infraestructura sustentable, que es tan necesaria, si se implementa en un mercado inmobiliario completamente desregulado, actúa como un imán para la especulación financiera. Y las fuentes advierten muy específicamente sobre este gran riesgo en las metrópolis latinoamericanas. Donde la brecha es enorme. Claro, donde la desigualdad social y los niveles de informalidad laboral ya son extremos de por sí. Entonces, si no se tiene cuidado, se corre el riesgo de crear islas de proximidad. ¿Qué son esas islas? Básicamente, enclaves de superlujo, áreas hiperconectadas, verdes y caminables, pero que están reservadas solo para quienes pueden pagarlas, rodeadas de un inmenso mar de exclusión y precariedad urbana. O sea, lo que significa que pintar el asfalto de verde y poner macetas hermosas no es suficiente si la estructura socioeconómica termina expulsando a quienes, irónicamente, más necesitan moverse a bajo costo. Tal cual. La planificación física de las calles debe ir atada a una ingeniería social profunda. Para que el modelo de Moreno de los 15 minutos funcione sin desplazar a las poblaciones vulnerables, los gobiernos tienen que implementar políticas públicas drásticas de mitigación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues esto implica programas de vivienda social garantizada dentro de estas mismas nuevas zonas renovadas, subsidios robustos al transporte y definitivamente algún tipo de freno o control a la especulación inmobiliaria. Porque si no lo hacen, la movilidad sustentable y limpia dejará de ser un derecho de todos los ciudadanos y se va a convertir en un lujo exclusivo de la clase alta. Tenemos que proteger el tejido social de los barrios que intervenimos. Un análisis sumamente complejo, de verdad, pero fascinante en cada nivel. Recapitulando un poco nuestra inmersión de hoy, para quienes nos escuchan, hemos desenmascarado esa dependencia tan destructiva que nosotros mismos diseñamos hacia el automóvil. Que no fue un accidente. Comprendimos además que la tecnología limpia, como los vehículos eléctricos, pues no nos salva de la geometría ineficiente de la ciudad ni de la profunda huella extractiva de sus cadenas de suministro. También nos sumergimos en esta miniaturización loca de la tecnología con bicicletas y patines que regeneran su propia energía. Y analizamos el choque normativo. Sí, analizamos este doloroso ajuste burocrático de las leyes de 2026. Donde el intento del gobierno por controlar el caos choca de frente con la cruda realidad económica de millones de trabajadores informales. Y finalmente, vimos que estas prometedoras ciudades de 15 minutos esconden la inminente amenaza de la gentrificación verde si no van acompañadas de una protección social seria. Yo creo que toda esta evidencia que hemos discutido demuestra algo clave. Rediseñar el futuro del transporte urbano no es, para nada, un simple desafío técnico sobre la duración de una batería de litio o la potencia de un motor eléctrico. Va mucho más allá de los fierros. Exacto. Es verdaderamente el desafío de rediseñar las dinámicas de poder humano y democratizar el acceso a las oportunidades en nuestras ciudades. ¡Qué gran conclusión! Y para cerrar, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento, una pequeña idea para masticar la próxima vez que salgan a desplazarse por sus calles, ya sea a pie, en bici o en auto. Piénsenlo así. Si la metrópolis perfecta y eficiente del futuro cercano requiere que cada uno de nuestros vehículos de micromovilidad esté emplacado por el gobierno, reportando datos a cada segundo. Sí, constantemente reportando nuestra telemetría a un servidor en la nube para generar ese valioso Big Data del que hablamos. Y además, obligándonos a vivir en comunidades hipervigiladas de 15 minutos. ¿Qué ocurre con nuestra privacidad y con el derecho histórico al anonimato en medio de la multitud urbana? Es una pregunta inquietante. ¿Será acaso que el costo final e ineludible de habitar una ciudad fluida, segura y sin tráfico es aceptar vivir en una ciudad que mapea, registra e inspecciona cada uno de nuestros movimientos diarios? Es para pensarlo. No olviden suscribirse tanto a Ciencia como a nuestro otro programa, Ciencia Ficción. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube Music y más. ¡Hasta la próxima!